Bueno, primeramente, gracias por la invitación y a toda la comunidad de Bechalón. De verdad me siento honrado por participar en este momento con todos ustedes a través de un tema que es tan importante entre tantos temas que aparecen en la Torá como lo es el Shabbat. Bueno, para los que no me conocen y van a conocerme, primeramente gracias por estar con ustedes y permitirme llegar. Como tú comentabas, mi nombre es Gustavo Rivas Bertín, soy moré, enseñando la Torá, las escrituras bajo la perspectiva hebrea de hace 23, 24 años atrás. En Venezuela fundé algunas comunidades, algunas congregaciones y con ello también el Instituto Bíblico Hebreo Berea, de donde impartimos clases de formación tanto para líderes como también para cualquier persona que desea aprender las escrituras de forma sistemática bajo la perspectiva hebrea. Allí puede participar. Y también tenemos la Escuela de Formación Matrimonial y a través de estos tres medios enseñamos y aportamos herramientas a todas aquellas personas que desean alcanzar ese desarrollo espiritual y con ello el crecimiento personal. Y bueno, dando conferencias, seminarios, talleres, soy autor de varios libros, tenemos hasta los momentos 9 libros, estamos terminando el 10º, y con todo esto haciendo una labor en pro de mostrar todo lo que aparece en las escrituras. Evidentemente no es sencillo desaprender y aprender cuando se ha implantado un sistema de creencias que se hace parte de la estructura mental del creyente. Entonces se lucha contra un sistema y evidentemente eso genera conflictos en las personas cuando se presenta un mensaje diferente al que concibe. Regularmente la gente siempre activa como que los mecanismos de defensa y se siente amenazado frente a un concepto diferente. Y para nadie es un secreto, y seguro que también te ha pasado a ti, como a algunos de los que nos están viendo, que en el momento que mencionamos alguna palabra en hebreo, siempre saltan las alarmas y los dicen que los estamos judaizando. Entonces, Así es. todo el mundo pega el grito al cielo. Lo asombroso de esto es que dentro de la iglesia, tradicionalmente, a través de la historia del cristianismo, nosotros vemos que se dicen tantas palabras en griego y vemos que la gente cuando utiliza las palabras en griego, más bien el pueblo se siente como que contento, como que lo que están diciendo es verdad, como que en verdad tiene una base. Y no sé si te has fijado, pero ninguno dice, por favor, no hablen palabras en griego porque nos están helenizando. Nadie dice eso. Todo el mundo acepta las palabras en griego tranquilamente, pero no podemos decir una en hebreo. Exactamente. Aunque hay muchas en hebreo que se dicen, pero como son tradicionales, la gente de pronto ya las aceptó, como amén, aleluya y otras más, ¿no? En este caso, que nos compete hablar del Shabbat, también genera todo esto, ¿no? Es difícil poder entender en toda su magnitud un tema en la Biblia cuando no se conoce el trasfondo cultural y lo que representa dentro de la misma. Cuando nosotros prácticas o conceptos las extraemos o las sacamos de un contexto cultural y la llevamos a otro país con otra cultura y otra lengua, cambia por completo todo. Una palabra acá en Colombia que se dice de forma natural, regular y es aceptada socialmente, en otra cultura puede ser una ofensa. Pero la persona que está en Colombia la dice en México, la dice en Argentina o en otro país y de pronto no lo ve mal, porque esa lengua viene de su cultura, es parte de su vida, es parte de su idiosincrasia. Estudiar las escrituras y todos los elementos dentro de la misma, como el caso del Shabbat, fuera de su cultura, sería crear algo totalmente diferente a lo que está plasmado en letra. Y eso sería descontextualizar una verdad bíblica. El problema frente a todo esto es que cuando vemos la historia y el origen del cristianismo está plagado de muchos temas que han sido distorsionados y que son carentes de fundamento. Pero de igual manera se cree y se sigue, al punto que vas a ver que muchas veces se defiende como una verdad absoluta, pero sin ser comparado con la Biblia, la cual es la que determina qué es verdad y qué es mentira. Aunque para muchos creyentes es suficiente con que se diga desde el púlpito o
así me dijo el pastor, para que sea aceptado como una verdad. La gente no está pidiendo alguna evidencia de alguna fuente bíblica para aseverar que lo que se está diciendo en verdad es tal cual como lo dice la Escritura. Muchas personas dicen en relación al Shabbat tantas cosas, pero quisiera comenzar desde Génesis capítulo 1 para entender el origen de todo esto. En el verso 14, Génesis capítulo 1, verso 14, la Escritura dice de forma clara que dijo Elohim: haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las celebraciones, los días y los años. Mire que dice que las lámparas que fueron creadas son para señalar las celebraciones, para establecer los días y los años. En algunas Biblias puede aparecer la palabra tiempo. La palabra tiempo en hebreo tiene varias formas de poder expresarla. Puede ser semán, puede ser yom, puede ser moed. Regularmente vamos a ver que aparece la palabra moed en singular o moedín en plural. Moed viene a ser una convocatoria, una reunión, en un tiempo específico establecido por el mismo Eterno. Quiere decir que cuando leemos nosotros en Génesis, ya el Eterno estaba preestableciendo que las lumbreras serían elementos que nos ayudarían a nosotros a establecer las celebraciones. Eso muestra, y es más que evidente, que las celebraciones, como dicen algunos, no son de los judíos. Porque muchas personas dicen, bueno, es que estas son celebraciones de los judíos. Y lo lamentable es que a veces la forma como lo dicen es hasta despectiva. Porque no es como que, bueno, eso es un asunto cultural de ellos, sino que la manera como se dice es como en rechazo, de forma despectiva, algo que la gente menosprecia, sin darse cuenta que la misma palabra no dice eso. Si vamos a Levíticos 23, Levíticos capítulo 23, verso 1 y verso 2, Levíticos 23, verso 1 y verso 2, la Escritura dice lo siguiente: habló Adonai a Moisés diciendo, el Eterno le está hablando a Moisés y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas, y ahí aparece la palabra Moed, que es la misma que aparece en Génesis, las fiestas solemnes de Adonai, no dice de los judíos, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Entonces vemos de forma muy clara que Shabbat está relacionado primeramente con la creación y ahora vemos que está relacionado con celebración. Entonces hay dos puntos allí bien interesantes porque al principio en Génesis ni siquiera el pueblo de Israel había sido creado. Todavía no estaba constituido. Recordemos que Israel como pueblo, como nación, se le llama por primera vez cuando va a salir de Egipto, que es cuando el Eterno le dice a Faraón a través de Moisés, deja ir a Israel mi hijo, deja ir a Israel mi pueblo. Pero antes de eso, Israel simplemente era visto como una familia que creció, que se desarrolló, que tenía una visión tribal, producto de los hijos, y que ahora se constituye como nación y que se viene a unificar como pueblo en los días del rey David. Pero en Levíticos 23, hablando del Shabbat, nos dice de forma muy clara que las celebraciones, primero, son solemnes, segundo, que son de Adonai, que se deben proclamar y que son santas convocaciones. Si esto lo vemos con objetividad, sin ningún fanatismo, sin ninguna predisposición o prejuicio, nadie con sentido común puede decir que son fiestas judías o fiestas paganas o fiestas que puedan dañarnos o atentar contra nuestra vida espiritual. Porque si el mismo Eterno dice que son solemnes y que son santas,
ya vemos el carácter espiritual de la misma. El Eterno no puede establecer algo y que pida que nosotros lo celebremos, que caminemos en ello y que por obediencia venga maldición. Al contrario, más bien por la obediencia siempre la bendición es la que viene, y eso es muy evidente en Deuteronomio 28. Entonces vemos acá estas expresiones o estas palabras en Levíticos 23 que quisiera explicar o mostrar cada una para que podamos entender lo que dice allí en Levíticos 23, que es importante. Dice, estas son las fiestas, y aparece la palabra Moed. Moed, como dije previamente, es un tiempo de reunión, es un tiempo establecido por el Eterno que tiene propósito. Cuando vemos nosotros en Génesis, que dice que el Eterno fue creando todo, al final dice, y vio el Eterno que era bueno. La palabra bueno que aparece allí en hebreo es la palabra tov, y tov traduce con propósito. Quiere decir que todo lo que creó el Eterno tiene un propósito. Si entendemos el propósito de aquello que fue creado, vamos a entender cómo caminar en el mismo y por lo tanto ir en la misma sintonía que el Eterno ha trazado. Entonces dice que las celebraciones o el tiempo de reunión establecido por el Eterno tiene un propósito. Segundo, dice solemnidades. Aparece la palabra hag en hebreo, que viene a hablar de una reunión de gran gozo, de gran alegría. Luego aparece la expresión proclamaréis. Esta palabra proclamaréis del hebreo es la palabra kará. Y es interesante porque esta palabra en hebreo kará es un llamado, es una invitación personal. Kará es como si yo te hiciera llegar una tarjeta, una invitación especial para un evento grande que yo te convoco para que tú vayas. Es como darte el honor de participar en un evento magno, algo así. Es lo que representa la palabra kará. Entonces, no es cualquier invitación, no es algo que se publica a todo público y que cualquiera persona puede ir y atención, no. Es algo personal. Quiere decir que cuando el Eterno establece las convocatorias, el llamado es personal. Él invita a cada uno a participar en una reunión que tiene propósito, que es de sumo gozo, por lo que representa espiritualmente para tu vida, donde Él va a estar. Quiere decir que es una visitación por parte del Eterno. Lo otro que aparece allí es la palabra santa, que del hebreo es la palabra kadosh. Y kadosh tiene dos puntos importantes. Kadosh es algo que es apartado de, pero consagrado a. Kadosh no es simplemente algo que yo separo, sino que lo separo con un objetivo y es consagrarlo a algo. Entonces, cuando dice la palabra que esta convocatoria es santa, quiere decir que está apartando todo, esta celebración la está apartando de todo y la está consagrando a. Si esta celebración es consagrada a, en el momento en que somos invitados personalmente a participar, el propósito dentro del desarrollo espiritual es que nos permita cada día consagrarnos más a el Eterno. Por eso la palabra Moed habla de que tiene un propósito. Y el propósito siempre está relacionado con la parte del desarrollo espiritual, pero que también conlleva el crecimiento personal. Quiere decir que en la medida en que yo voy alcanzando un desarrollo espiritual, internamente se dan procesos de cambio para desarrollar mi comportamiento, mi conducta, mi actitud. Y de esta forma mejorar en cara de mi vida. Mejorar como esposo, como padre, como hijo, como hermano, en cualquier área. No existe un desarrollo espiritual o personas con un gran conocimiento de la Torá y que sean malos esposos, malos hijos, mal padre. O sea, eso no se concibe dentro de la perspectiva hebrea. Porque el desarrollo espiritual te lleva a que dentro de ti
tú empieces a desarrollar cualidades que te mejoren en todas las áreas donde tú tienes responsabilidad como persona. Quiere decir que en cada Shabbat, en esta visitación, que es personal, que es una reunión con propósito, que el Eterno nos invita, es con el objetivo de apartarnos de todo en ese momento y consagrarnos a un momento en el cual estemos con Él, solamente con Él. Y luego dice en Levíticos 23 que es una convocación. La palabra que aparece allí en hebreo es mikra, y mikra viene a ser como la manera en que nosotros ensayamos o practicamos para un evento mayor. Yo estoy practicando, yo estoy enseñando para un evento que es mayor, que es único. Entonces, cuando vemos las celebraciones, la pregunta que nos podemos hacer, ¿estamos ensayando para qué? ¿O estamos practicando para qué? Y es que todo esto siempre apunta a la redención o a lo que conocemos como el Malhut, el reino con el Mesías. Entonces, cada convocatoria, y en este caso la de Shabbat, es una de las que más manifiestan lo que representa el reino y el rey de ese reino que es el Mesías. Ahora, dentro de la cultura hebrea, toda convocatoria, todo muedín es visto como Shabbat, porque es un tiempo en el cual nos apartamos. O sea, la celebración de Sukkot, de Yom Teruah, de Shavuot, de Pesach, son vistas también como Shabbat. Pero esta es la que se da a conocer como Shabbat dentro de lo semanal. Entonces, todas las convocatorias que aparecen en Levíticos 23, como Rosh Hashanah, como Shabbat, como los panes sin levaduras, como Pesach, como Shavuot, como Yom Teruah, como Yom Kippur, como Sukkot o Simchat Torah, todas son Moedín y todas son vistas como Shabbat. Todas. Sin embargo, el Eterno establece esta semanalmente por la relevancia que posee esta celebración. ¿Vista desde qué ámbito? Cuando vemos la creación, los rabinos enseñan que todo fue creado por el Eterno dentro de un plan de 7,000 años o 7 días proféticos. Dice la palabra que para el Eterno 1,000 años es como un día y un día como 1,000 años. Entonces, 7,000 años dentro de una línea profética que vienen a ser como 7 días. La semana son 7 días. Está establecido en etapas donde los primeros 6 se conocen como el Olam Hasé o la edad presente, y luego el séptimo día se conoce como el día del Malhut o el día del reino. Y ese día es visto como un gran Shabbat. Entonces, ya dentro del plan de redención de los 7 días establecidos por el Eterno para la humanidad, ya está planteado que el último día es de Shabbat, es para establecer el reino. Y luego de ese séptimo día, entonces todos entramos a lo que se conoce como el Olam Habá o el mundo venidero. Si vemos el tiempo para efectos de Israel, es diferente como lo medimos nosotros en nuestra cultura occidental, que es un calendario que obedece a todo lo establecido desde Babilonia, que la Iglesia Católica, y en este caso Roma, copió por la influencia greco-romana, y de esta manera lo adoptó a través del calendario juliano, luego pasó por el Papa Gregorio, y por eso el calendario que tenemos es gregoriano, y establece que estamos en el año 2021. Pero para efectos del pueblo de Israel no hay esa ruptura, sino que está desde el año 0 hasta el año que estamos en este momento, 5,781. Quiere decir que estamos a punto de terminar el año 6,000 de esta edad presente. Por eso es que hay tanta tensión en el mundo, porque si estamos para concluir esta edad presente, quiere decir que la venida del Mesías, de acuerdo al plan de redención, es cerca. Y estaríamos entrando al reino o a lo que se conoce como ese Shabbat.
Por eso cuando el Mesías lo leemos en la Escritura dice, yo soy el Señor del Shabbat. Porque en el reino, en ese día profético, el Mesías es rey. Entonces, en función de ese evento, habla proféticamente sobre quién es él y muestra su identidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta convocatoria y en este caso del Shabbat que es tan relevante? Yo coloqué 7 objetivos que son los que yo más o menos visualizo conforme a la Torá que veo como importantes o relevantes. El primero es afirmar que somos un pueblo escogido. Quiere decir que estas convocatorias es un llamado del Eterno, que es un padre, para una reunión con sus hijos. O sea, cuando vemos las escrituras, siempre vamos a ver que la forma como el Eterno se presenta es como un padre. Todo está basado en una relación familiar, porque lo que perdimos en Adán fue una relación. Dice que quedamos destituidos de la presencia del Eterno. A través del Mesías se puede restaurar esa relación. Entonces la forma como nos conectamos o vinculamos con el Eterno es a través de una relación basada en principios de paternidad. Nuestro Padre, y por eso el concepto de hermanos, nos invita para afirmar que somos un pueblo escogido, porque no se puede separar a Israel como pueblo de lo que es como familia, porque en Egipto quedó establecido, Israel es mi hijo, Israel es mi pueblo. Entonces el concepto de pueblo y de hijo dentro de un entorno familiar a efectos de Israel no es separable, no se puede dividir. Quiere decir que toda persona que es parte de la familia de Israel es parte también del pueblo, porque es visto como uno solo. Segundo, todas convocatorias nos ayudan a fortalecer nuestra identidad con una cultura revelada por el mismo Eterno en la Torá. A diferencias del mundo, que cada cultura obedece a lo que establece una persona y de allí la tradición la va manteniendo, la hebrea fue revelada directamente por el Eterno en la Torá. Quiere decir que la cultura viene directamente de los cielos y es santa por completo. De allí que el profeta Jeremías diga que no practiquemos las costumbres de las naciones porque tienen esa esencia que es contraria al Eterno. Quiere decir que la primera nos ayuda entonces, entre los objetivos, afirmar que somos un pueblo. El segundo objetivo, darnos esa identidad a través de la cultura. El tercer objetivo es conocer, identificar cada etapa dentro del mover profético. ¿Dónde estamos dentro del plan de redención revelado por el Eterno en la Torá y hacia dónde vamos? ¿Dónde estoy yo? ¿Y cuál es mi rol en este tiempo que yo estoy viviendo? ¿Y hacia dónde voy? Porque no solamente es conocer el tiempo cronológico, que es el año 2021, sino también conocer el tiempo profético, que es la manera como el Eterno se mueve. Y eso es lo que nos ayuda a direccionarnos dentro de lo establecido como plan. El cuarto punto es que la misma palabra dice que las convocatorias son kadosh. Por lo tanto, uno de los objetivos es elevar nuestro nivel de santidad, nuestro nivel de acercamiento y de relación con el Eterno. El quinto punto, el compromiso que tenemos con el Eterno y la responsabilidad que tenemos con Él. Porque es verdad que somos hijos, pero todos los hijos tienen deberes como tienen derechos. Nosotros de igual forma. Hay personas que les gusta hablar de las bendiciones, pero sin asumir ninguna responsabilidad, compromiso. O asumen que viviendo como sea, indistintamente el Eterno tiene que bendecirlo, porque es que como que el Eterno tiene una deuda con ellos. Y eso no es así. Siempre en la palabra vamos a ver que la bendición en cualquier área siempre será el resultado de la obediencia. Y no podemos hablar de la obediencia si no sabemos qué obedecer. Por eso necesitamos la Torá como manual de instrucción, que será la guía para saber qué obedecer y de esa manera caminar en santidad. El sexto punto es tener un mayor discernimiento del legado espiritual, de lo que enseñan los rabinos. Los rabinos le enseñan que es una morashá. Morashá es como una herencia, un legado espiritual que trasciende en el tiempo.
que siempre está constante, que siempre está disponible. Entonces, todo lo establecido por el Eterno en Génesis, cuando habla del Shabbat y lo afirma en Levíticos 23, es una morashá, es un legado, una herencia espiritual para todas las generaciones. Quiere decir que la persona que está entendiendo lo que representa está haciendo uso de una herencia. Por eso es que Pablo, hablando de todo esto, siempre dice que nosotros somos hijos, pero también coherederos con los santos. Hay una herencia establecida dentro de un pacto establecido por el mismo Padre. Y lo otro, que sería el séptimo punto, es el propósito del plan de redención. Entender lo que representa el plan de redención para efectos nuestros. Y de allí la importancia que posee cada convocatoria por lo que aporta en lo espiritual y en lo terrenal a través de la visitación del Eterno. Cada convocatoria es una visitación, una reunión donde el Eterno está allí esperando a su pueblo, a su familia, para impartir algo. El problema es que la tradición religiosa, al deformar los tiempos, alteró también esto. Entonces, mientras que el Eterno le dice a su pueblo, yo los espero en Shabbat, en una convocatoria, ¿qué día por tradición nos reunimos nosotros? Entonces, hemos heredado un día que es un domingo en la mañana. Entonces, imagínate que tú me digas a mí, More, nos vemos en tal parte el viernes y yo voy el domingo. ¿Cuándo nos vemos? Nunca nos veríamos. ¿Por qué? Porque la forma como tú estás midiendo el tiempo no es como lo estoy midiendo yo. Entonces, nunca vamos a coincidir. A pesar de que tengamos la disposición, no vamos a coincidir. Hay gente que esto de pronto no le da importancia y dice, pero ¿cuál es el problema si lo importante es reunirnos, la intención y la disposición del corazón es suficiente? No, la disposición del corazón no es suficiente. La misma palabra dice que el corazón es lo más engañoso que hay. Entonces, una disposición, una buena motivación basada en principios, sí. Si mi motivación está sujeta a principios, no hay problema. Pero si mi motivación está basada en mis intereses o en aquello que genera bienestar para mi vida y que no esté sujeta a principios, yo tengo un problema. Porque yo estoy por una línea y el Eterno va por otra. Recordemos lo que dice la Escritura a través del profeta. Dice la palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mi camino no son como vuestro camino. Esto nos indica que somos nosotros los que tenemos que alinear nuestro pensamiento y nuestra forma de caminar a el Eterno, no el Eterno a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al sistema establecido por Él. Y allí es donde se presentan los problemas, porque la gente camina en medio de una apatía, de una indiferencia a todo lo que aparece en la Escritura. Entonces es como que no es relevante o se tiene una visión tan superficial, tan trivial, que no le dan importancia a aquello que establece la Torá, a pesar de que el Eterno nos los está otorgando. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos del Eterno cuando le decimos Señor, Señor, pero al final hacemos lo que queremos? Como lo dijo en un momento el Mesías. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Esto nos indica que a través de la palabra podemos encontrar realmente cuál es la guía, cuál es la senda a transitar de forma correcta y de esta manera poder conectarnos o vincularnos con el Eterno como Él lo establece, ya que el manual a seguir será la Torá que fue dada para ello. Mire lo que dice la Torá en Génesis, capítulo 2, versos 2 y 3. Leemos, y acabó Adonai en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Adonai el séptimo día, y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay personas que dicen, More, pero ¿cuál es el problema si todos los días son del Señor? Y eso es verdad, eso no es discutible. No solamente los días, lo que hay en el planeta, nosotros, todo es del Eterno, porque todo fue creado por Él. En el momento en que Él quiera, hace así y simplemente nos quita a todos el aliento de vida y se acabó. Entonces nadie discute que las cosas sean del Eterno, pero tampoco podemos caer en obviar aquello que de forma explícita aparece en la Escritura y dice de forma muy clara que el séptimo día el Eterno lo bendijo. Y no solamente lo bendijo, que lo santificó. Entonces creó todo, pero dentro de todo hay un día que Él bendijo y que Él santificó y que no podemos obviar. Entonces, más allá de que creó todo, este día debe tener algo especial por el cual el Eterno bendijo y santificó. Entonces, cuando nosotros celebramos Shabbat, somos parte de un momento en el cual el Eterno establece una convocatoria en un día que bendice o bendijo y santificó y somos parte de todo esto. Entonces no estamos hablando de cualquier día. Es verdad, como algunos me preguntan, y entonces, ¿qué día nos podemos reunir? No, usted puede reunirse cualquier día, hacer un servicio. Usted puede dar estudio, dar una enseñanza, X o Y, lo que usted quiera, cualquier día. Lo que no podemos decir o no deberíamos decir es que todos los días son iguales. Lo que no podemos decir es que el día de reposo es el domingo o es otro día, porque hay un día establecido por el Eterno que comienza desde el viernes con la caída del sol hasta el sábado con la caída del sol. Y ese es Shabbat. Entonces, en ese momento es cuando somos convocados a través de esta visitación por parte del Eterno y es una convocatoria o una invitación de forma personal y ya queda de parte de cada uno si asume esa invitación, si asiste por el honor que representa el que invita a este momento. Entonces, trivializar y decir, bueno, todos los días son del Señor, para restarle importancia, yo estaría cayendo en una apostasía, porque la apostasía es todo aquello que le quitamos o le restamos a lo que establece la Torá. Una apostasía es aquello que yo le resto a la Torá. Y una herejía es aquello que yo le agrego. Como en este caso le estamos restando o la persona le está restando importancia, relevancia a el tiempo establecido por el Eterno, sería un criterio basado en un punto de vista que sería apóstata, porque le está quitando lo que el Eterno establece a este día, que es un día que Él bendijo y un día que Él santificó. Entonces, no es cualquier día, ni tampoco es cualquiera el que lo bendijo y lo santificó, sino el mismo Eterno. Por eso es que viendo la relevancia, la importancia que posee este día, el Eterno a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 44, Ezequiel 44, versos 23 y 24, versos 23 y 24, dice la escritura, y enseñarán a mi pueblo. Entonces el pueblo tiene que ser enseñado, formado, instruido. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios, juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Entonces el Eterno a través del profeta está diciendo que debemos guardar las convocatorias que son solemnes.
y que debemos santificar sus días. Mire que lo dice en plural, mis días de reposo, porque toda convocatoria es vista como Shabbat, es vista como un día de reposo. Lo único que el énfasis que estamos haciendo es en este Shabbat semanal por la relevancia que posee. Pero mire que al principio el Eterno a través del profeta dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Si el mismo Eterno dice que debemos enseñar al pueblo a hacer diferencia, no podemos trivializar y pensar que todo es igual, porque yo le estaría quitando relevancia o importancia a aquello que el Eterno ha establecido con un objetivo. Mi mente limitada, mi mente finita, no alcanza a comprender la magnitud de lo que representa todo esto en el plano espiritual. Pero por algo el Eterno lo establece. ¿Cómo yo le digo al Eterno que mi punto de vista supera lo que Él expone en su palabra? Sería muy soberbio de mi parte decir, bueno, yo pienso de esta manera y coloco en balanza lo que dice el Eterno y lo que digo yo y voy a hacer lo que yo pienso. Porque no es así. Esa diferencia entre lo santo y lo profano es lo que hace que la identidad se vea reflejada. Por eso es que el Eterno a través del profeta Jeremías, en el capítulo 15, verso 19, Jeremías 15, 19, dice la palabra, por tanto, así dijo Adonai, si te convirtieres, entonces habla de convertirse, y toda conversión genera un cambio, yo te restauraré. La restauración siempre está relacionada con la identidad, con quién soy. La restitución con lo que yo tengo. Entonces, eso tiene que ver con la herencia, que son dos elementos que forman parte del plan de redención. Entonces, la escritura a través del profeta dice, si tú te conviertes, entonces yo te restauro. Luego dice, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ahora dice algo importante acá. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces hay una gran diferencia donde no marca quién es mejor. No está diciendo quién es mejor. Lo que está marcando es identidad, propósito. El pueblo de Israel, todos los que somos parte del pueblo y de esta familia, no somos mejores que otra persona. Lo que tenemos es una mayor responsabilidad y un mayor compromiso por aquello que el Eterno nos ha otorgado. O sea, Israel, al ser escogido, no es para excluir a las naciones, sino para que sea el instrumento del Eterno para mostrar el plan a las naciones. Quiere decir que Israel tiene mayor responsabilidad por lo revelado por el Eterno. Miren que el mismo Mesías dice, la salvación viene de los judíos. Pablo dice, ¿de qué aprovecha ser judío? En mucho, porque le ha sido revelado la palabra. Entonces, si esa revelación nos fue otorgada y la salvación viene a través de este pueblo, quiere decir que el compromiso y la responsabilidad que tenemos es mayor. No nos hace ser mejores, pero sí diferentes. Diferentes por identidad, por compromiso, por propósito. Entonces, nuestra responsabilidad es mostrar la verdad, pero para mostrarla también debemos caminar en ella, porque es lo que va a reflejar la diferencia que hay entre ellos y nosotros, hablando de santidad, no de ser mejores personas, sino dentro del plano espiritual. Por eso es que la escritura dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si habla de que ellos se conviertan a uno, quiere decir que hay una diferencia entre ellos y nosotros. Porque si yo soy igual a ellos, entonces, ¿cuál es la diferencia en que estos se conviertan? Si hacemos, practicamos y celebramos lo mismo.
¿dónde estaría la diferencia? Si yo le digo, tú tienes que convertirte en lo que yo soy, la persona puede decirme, pero es que tú hablas, celebras, comas y actúas igual que yo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Y sería una postura lógica, porque hay evidencia. Pero si nuestra vida es diferente, porque es guiada a través de la Torá, y eso nos da una identidad, porque la Torá establece toda una cultura, el problema es que la palabra Torá pasó al griego como nomos y a nuestras Biblias como ley en español. Y como no tenemos una traducción, sino una versión, eso hace que muchas expresiones sean adaptadas a esta lengua. Porque si hebreo es lo que se dijo originalmente y de allí pasó a griego y del griego al latín y del latín al inglés y del inglés al español, ¿qué fue lo que nos llegó? Toda palabra, toda palabra que pasa de una cultura a otra sufre cambios. Y cuando esa palabra no tiene algo parecido a la cultura donde se está impartiendo, se tiene que buscar una palabra que el público pueda entender. Por ejemplo, en hebreo aparece la palabra tevilá. La palabra tevilá traduce como purificación. Cuando Pablo en Asia está hablando de la tevilá, de la purificación para aquellos que se están convirtiendo y están siendo justificados a través del plan de redención, y él les explica lo que es la tevilá. Ustedes se sumergen, se purifican, cuando ustedes se purifican, como se han convertido, son justificados, ustedes nacen de nuevo. Ustedes son una nueva creación. Para efectos de la mentalidad griega, eso no se entendía. Pero ellos tienen algo como práctica que sí es parecido a lo que él está diciendo. Entonces, ¿qué piensan los griegos? Nosotros tenemos lo que es el baptizó. El baptizó es sumergir telas como en un tanque que tiene un líquido y al sumergirlas, las telas entran en un color y salen de otro color. Es como teñirlas. Entonces, si las telas eran blancas, se sumergen y al sacarlas salen de color azul. Eso es baptizó dentro de la cultura griega. Pero como Pablo está diciendo, ustedes entran en una condición y salen de otra condición, ellos simplemente lo asociaron y dijeron, ah, eso es baptizó. A efecto de nuestras Biblias, ¿cómo llegó? Bautizo. Si nosotros tenemos una reunión e invitamos gente que viene de Grecia y le decimos, vengan, los invitamos al bautizó, ellos van a decir, bueno, y nos van a pintar a todos, nos van a teñir. Porque para su cultura, para eso es que lo estamos invitando, porque es la expresión dentro de su cultura, pero dentro de la hebrea es otra. O sea, cuando nosotros estudiamos la Torá, tenemos que entrar a ese mundo en ese tiempo, bajo esas condiciones que vivieron, para no deformar ni a los personajes ni el mensaje. Y eso es lo que ha sucedido con la tradición religiosa, que secuestraron al Mesías, secuestraron a Pablo y crearon personajes históricos que son totalmente diferentes y cargados de mitos. Piense por un momento en esto. El Mesías dice en Mateo capítulo 5, dice el Mesías en Mateo 5, no piensen, no piensen que yo vine a eliminar la Torá. No lo piensen. Y usted oye desde el púlpito que dicen, y el Mesías eliminó la Torá. Si el Mesías dijo, no lo piensen, y en el púlpito dicen, el Mesías eliminó la Torá, el que está en el púlpito, ¿a quién está siguiendo? ¿Dónde está leyendo? Porque si el Mesías dice que no lo pensemos, y él no solamente lo piensa, sino que lo enseña, está distorsionando el mensaje. Porque al cambiarlo, como dijimos previamente, está restándole a la Torá, y en este caso a la Escritura, y eso sería una apostasía.
Porque mientras que la palabra dice que la Torah es perpetua, esta persona está diciendo que el Mesías vino a eliminarla. O sea, que el Mesías se reveló al Padre, de acuerdo a este criterio. Nunca. Pero es la manera como se ha venido deformando todo el mensaje. Y es allí donde la misma palabra nos dice en Hechos capítulo 3, verso 21, Hechos capítulo 3, verso 21, nos dice que el Eterno tiene que restaurar todas las cosas. Debe restaurar todas las cosas, devolverle su identidad a cada cosa. ¿Por qué? Con el tiempo y por el uso y al pasar de cultura a cultura, lo que está en la Torá fue cambiando, se fue alterando. La gente hizo adaptaciones, la gente fue agregando, acomodando las cosas dentro de su cultura. Y eso alteró por completo el mensaje. Si las cosas se estuvieran haciendo correctamente, ¿por qué el Eterno tiene que restaurarlo todo? Si lo tiene que restaurar, es porque se perdió el mensaje original. La esencia del mensaje se distorsionó por completo con el tiempo. Y esa es nuestra labor, poder mostrar la verdad para que la gente pueda depurarse de años de asimilación, de conceptos, de dogmas, de ideas preconcebidas, de prejuicios, que lo alejaron de lo que el Eterno mostró originalmente, de la fuente que es hebrea. El problema es que la gente camina dentro de unos sistemas religiosos que adormecen por completo la conciencia del creyente. Y pensando que siguen al Mesías, van contra el Mesías. Como este tipo de enseñanza que acabo de decir y tantas que existen. Ahora, ¿qué nos dice la palabra en el primer libro de Crónicas? Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Miren lo que dice. De los hijos de Isaacar, 200 principales, duchos, unas versiones dicen expertos, otras dicen entendidos, en discernir, dice los tiempos. De los hijos de Isaacar, 200 principales, personas expertas en discernir los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, cuando vemos acá la palabra tiempos, como dije previamente, hay varias expresiones en hebreo. Está la palabra semán, que es tiempo en general. Está la palabra et, que es momento. Está la palabra isdagnut, que es como ocasión, oportunidad. Está la palabra yon, que viene a ser como día o como etapa. Y está la palabra moed, que es convocatoria. De estas 5 expresiones que reflejan tiempo, la que aparece allí es moed. Entonces dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales eran expertos en discernir las convocatorias, lo que tenían las convocatorias, los que expresaban proféticamente, espiritualmente cada una de estas convocatorias. Entonces, las convocatorias encierran un legado espiritual para bendición del pueblo. Pero, ¿cómo el creyente puede acercarse o aproximarse a esta verdad cuando desde el principio de siglo empezó la lucha con todo aquello que se venía transmitiendo desde Jerusalén? Principalmente por los discípulos, los apóstoles, posteriormente por los discípulos de estos apóstoles, y así sucesivamente hasta que llegamos al año 311 y que llega al clímax en el año 325 en el concilio de Nicea con Constantino. Entonces, ¿qué sucede? A efecto de los creyentes de origen gentil, Constantino veía como una amenaza a lo imperio todo lo que se estaba transmitiendo porque estas personas se estaban convirtiendo.
Entonces Constantino debe establecer un concilio y dentro del concilio llegar a ciertas conclusiones para que el imperio no se viera amenazado. Entonces lo que conocemos como el origen de la iglesia, en este caso católica, en su momento, hasta los días de la Reforma, con Lutero, Calvino, Zwinglio y todas estas personas, ese sínodo o ese concilio ecuménico empezó a establecer las bases donde empezó a crearse una separación, una división entre lo establecido por el Eterno y ahora lo que estas personas están estableciendo de acuerdo a su criterio. Quiero leerles algo escrito a través de los padres nicianos por el doctor Percival. Dice lo siguiente: Declaración de Constantino. Declaración de Constantino. Estamos en el año 300, aproximadamente, cuando dice Constantino: queda establecido que todo cristiano tiene prohibido practicar o celebrar alguna costumbre judía, ya que el imperio, a través del emperador, que era visto como un dios, está estableciendo la prohibición de practicar o celebrar alguna costumbre, y en este caso judía. Ahora, él alega lo siguiente: los judíos son los asesinos de Dios. Imagínense el concepto. Por ende, no necesitamos de ellos para celebrar nuestro día de reposo. Entonces aquí él viene a establecer un día de reposo diferente o paralelo al establecido en la Torá. O sea, nosotros nos creamos uno para no participar de este día que el cual celebra o participan los judíos, porque ellos son asesinos. Y por lo tanto queda prohibido celebrar cualquier cosa que ellos celebran. Entonces nos inventamos un día. Ahora, el asunto es que Constantino era un ferviente practicante del sistema mitrano, o lo que era la creencia del mitraísmo. Y el mitraísmo adoraba al dios Sol. Y eso viene desde los días de Babilonia, a través de Nimrod, que es el que se le ocurre la idea de crear la torre de Babel. Y cuando él muere, su esposa Semiramis dice que él se convirtió en el sol. Y la gente empezó a rendirle culto al sol viendo la figura de Nimrod en él. Y de esa manera pasó a los persas, pasó a Egipto, pasó a Grecia y posteriormente a Roma. Recordemos que el sistema romano es helenista y por eso se habla de una cultura grecorromana, porque Roma lo que hizo es que se trajo los dioses de Grecia y al traerse los dioses de Grecia le puso los nombres de ellos. Pero son los mismos dioses o el mismo origen, pero con otro nombre. Entonces Constantino dice, tenemos nuestro propio día de reposo. ¿Cuál? El mismo en ellos celebraban el culto a Mitra, que era el domingo, que en inglés es Sunday o Día del Sol. No solamente eso, sino que Constantino dice, nosotros tenemos nuestra cena. Y de esa manera pasa a un lado la celebración de Pesach o de Pascua y se establece la Eucaristía. Eucaristía que al final, producto de la Reforma, pasa a ser más adelante lo que se conoce la Santa Cena. Quiere decir que el origen de esta celebración, de esta Santa Cena, que viene de la Eucaristía, es totalmente separada del contexto original que aparece en la Escritura como convocatoria, que es Pesach, para seguir algo totalmente pagano establecido desde los días de Constantino. Dice Constantino en su declaración: todo aquel que sea sorprendido en alguna práctica, hablando de la judía, será sometido a juicio por unirse a los judíos criminales que tienen las manos sucias de actos repulsivos. Si esto es así,
y eran llevados a juicio porque tienen la prohibición de practicar o celebrar algo que aparece en la Torá, ¿qué creyente que viviera dentro del imperio romano, sea en las ciudades propias de Roma o en las provincias que ellos conquistaron, que se transformaron en polis y por lo tanto estaban bajo la jurisdicción de Roma, qué persona podía practicar un Shabbat o practicar Pesach sin tener el miedo de ser llevado a un juicio y so pena de muerte? Nadie estaría pensando en celebrar algo establecido por la Torá cuando sabe que Roma está pendiente de este tipo de práctica. Miren lo que dice luego. Leo ahora por Stefano Acemani en su página 105 del Acta de Santorum, que dice lo siguiente. Renuncio, esto es una declaración por decreto papal, una declaración por decreto papal para todo cristiano. Dice, renuncio a todas las costumbres, leyes, panes sin levadura, fiesta de cordero de los hebreos, oraciones, purificaciones, santificaciones, himnos, cánticos, observaciones, sinagoga, comida, bebida de los hebreos. En una sola palabra, renuncio absolutamente todo lo judío, toda ley, servicio y costumbre. Nunca más me voy a contaminar con ellos. Estos conceptos son los que se vienen emitiendo. Lutero no fue la diferencia. Lutero también lo escribió. Y eso despertó un odio en Alemania que se extendió por todas partes. En Francia llegaron a cerrar las personas que estaban, los judíos que estaban en las sinagogas, llegaban las personas, los encerraban y quemaban la sinagoga con las personas adentro. Promovido por los conceptos emitidos por Lutero. Es tanto que Hitler en el Holocausto dijo, lo que Lutero no pudo terminar, yo lo voy a terminar. Ese odio hacia todo lo que representa Israel o judío siempre ha existido. Ese espíritu antisemita está dentro de la iglesia en su columna vertebral. Y por eso cualquier palabra o expresión en hebreo es rechazada, a pesar que desde el púlpito se dice, nosotros amamos a Israel, somos el Israel espiritual, oremos por Israel. Pero en el momento en que alguien dentro de la iglesia dice algo en hebreo o dice algo en relación a hebreo, las alarmas se activan, el rechazo se manifiesta y simplemente hasta allí llega. No en vano, el Eterno a través del profeta Isaías, en el capítulo 5, verso 20, Isaías 5, verso 20, dice la escritura, hay de los que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que estamos viendo. El Eterno en la Torá muestra aquello que es santo, que tiene propósito, que consagra, que bendice, y la gente dice, eso está mal. Pero la gente puede practicar todos estos ritos y estos cultos paganos dentro de la iglesia, no hay ningún problema. Inclusive, traer nuevas prácticas paganas y son aceptadas. Nadie dice nada. Hasta que se establece algo que sea en hebreo para que todo el mundo reaccione frente a esto. Y el rechazo es más que evidente. Ahora, vemos nosotros en la escritura, desde la creación, lo que representa el Shabbat. Vemos también que la palabra muestra que es una señal. Vemos en Levítico que es una celebración.
lo relevante de esta celebración, pero también la Escritura muestra que es un mandamiento, un mandamiento. En Éxodo 20, verso 8, Éxodo 20, verso 8, dice la Escritura lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando vemos nosotros Éxodo 20, es lo que se conoce en hebreo como los Aseret Adibrot, las 10 declaraciones, que de forma tradicional se conocen como 10 mandamientos. Los 5 primeros son aquellos que están establecidos en nuestra relación con el Eterno. Y los otros 5 son aquellos que están establecidos en nuestra relación con el prójimo. Esto indica que la Torah parte de 2 columnas: mi relación hacia arriba con el cielo, con el Eterno, y mi relación aquí abajo con el prójimo. Por eso cuando al Mesías le preguntan por los mandamientos, él explica estos 2 principios. No que él está eliminando mandamientos ni nada por el estilo, sino que está estableciendo que la base de todos los mandamientos parte de estos 2 principios: amar al Eterno con todo tu corazón, con todo tu alma y toda tu fuerza, y amar al prójimo como a ti mismo. De ahí parte todo. Éxodo 28, cuando habla del Shabbat, para que nos acordemos y santificarlo, entra en los primeros 5. Quiere decir que cuando cumplimos con este mandamiento, eso está relacionado con lo que me vincula con el Eterno. Eso está conectado con aquello en lo cual yo me relaciono con el Padre. Al hacerlo, yo estaría santificándome. Y al dejar de hacerlo, yo estaría pecando. Ahora, ¿qué dice Éxodo 31, 14? Éxodo 31, 14. Éxodo 31, 14 dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces vemos que hay que guardar el día de reposo porque es santo. Hay otras cosas que están dentro de esta cita que no voy a extenderme en ella, porque habla de cualquiera que hiciera alguna obra. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de obras son las que no se puede hacer? Y eso tiene que ver con una que aparece en la Torah que se llama Melahot, y son todas aquellas obras que estaban relacionadas con la construcción del tabernáculo, pero no nos vamos a extender en ello. Levíticos capítulo 19. Levíticos 19, verso 3. Levíticos 19, verso 3. Dice la palabra: cada uno temerá a su madre y a su padre. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días, en plural, de reposo guardaréis. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Mire que vuelve a hablar y dice: mis días de reposo guardaréis. Y de allí la importancia de estos días de reposo que aparecen en Levíticos 23, que los menciona ahora en Levíticos 19 como algo que se debe guardar. Éxodo capítulo 35. Éxodo 35, verso 2 y verso 3. Éxodo 35, verso 2 y verso 3 dice: 6 días se trabajará, 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Adonai, no para mí, no para otros, para Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, y volvemos a la expresión que dije anteriormente de melajá, de labor, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces habla del séptimo día, que es santo, que es un día de reposo para el Eterno y que debemos guardar. Entonces, de allí la importancia
de lo que representa el Shabbat como día de reposo. Y por último, para dejar un espacio para las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan, el Shabbat es una señal. El Shabbat es una señal. Éxodo 31, 17. Éxodo 31, 17. Éxodo 31, 17. Dice la palabra: señal, señal, es para siempre. Si el Eterno dice que es para siempre, no puedo pensar que ya caducó, que ya dejó de ser o algo por el estilo, porque el mismo Eterno dice que es una señal para siempre. Señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces, entre los hijos de Israel y el Eterno, el Shabbat es una señal. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahora, ¿señal de qué? Recordemos que Shabbat siempre nos muestra o nos revela la redención. Como dije al principio, el 7º día apunta al reino. Y estamos hablando del último tiempo de este plan de 7,000 años. Y el último año, que viene a ser el último día dentro de este plan, es Shabbat. Entonces, semanalmente, cada vez que celebramos Shabbat, simplemente estamos compartiendo, degustando, disfrutando un momento en el cual el Eterno nos convoca y nos recuerda, nos afianza que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en la redención, en el reino. Porque el Shabbat es una señal que nos indica hacia dónde debe estar trazados los objetivos en la vida. Miren lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel 20, 12. Dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Adonai, que los santifico. Entonces vemos en Éxodo 31, 17, como en Ezequiel 20, 12, que el Shabbat es una señal entre el Eterno y su pueblo, su familia, sus hijos. Dice que esto nos revela que el Eterno nos santifica. Y por ser señal nos muestra lo que representa la redención. Y de allí la importancia que posee. Y para saber la importancia y las bendiciones que traen el mismo, pueden leer luego ustedes Isaías 58, 13, Isaías 58, 13, donde van a ver todo lo que representa el Shabbat, el disfrute del Shabbat, al momento que nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad del Eterno en este día santo. Y como dice la Escritura a través del profeta Isaías, si llamas delicia, santo, gloriosa al Eterno, este día entonces vas a poder disfrutar, deleitarte en su presencia. Así que el Shabbat nos muestra todos estos elementos desde la creación, que es una señal, que es una convocatoria, que es un mandamiento, que es parte de los elementos que utiliza el Eterno para santificarnos, y que a través del mismo podemos afianzar nuestra identidad y con ello también entender nuestro propósito en este mundo, por el cual fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Así que espero que a través de este tiempo haya podido aportar y ayudar en este proceso de desarrollo, de crecimiento en cuanto a la formación que están teniendo ustedes allí en Beth Shalom, y que esto les sirva para todo aquello que están construyendo en lo personal, en su desarrollo espiritual, como también en pro del crecimiento personal.